Bueno, buenas a todos. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, ya un poco terminando esta parte. Y esencialmente de lo que se trata, o lo que vamos a hacer hoy para acabar es, bueno, rápidamente voy a intentar terminar esta última parte. Lo que habíamos hecho, la anterior es, la última parte de la anterior clase es ver lo que sucedía con nuestros parámetros que estimaban nuestros estimadores cuando le aplicaba transformaciones, ¿no? Y habíamos visto de que ahí las propiedades se mantenían y tenía todavía un muy buen estimador, ¿no? Sin embargo, lo que hay que tener presente es que si bien nosotros conocemos los datos de entrada y los datos de salida para nuestro dataset, que son los que me van a ayudar a hacer la estimación, como hemos hecho, ¿no? A partir de los supuestos que teníamos, en los supuestos nosotros teníamos un supuesto fuerte que era este de que la covarianza del ESOR en realidad era constante, ¿no? Porque esto, si se acuerdan, era equivalente a que la matriz de covarianza de E es igual a Rho cuadrado, ¿no? De los sesores, ¿no? Entonces, es Rho cuadrado por I. Entonces, eh, es decir, la varianza era constante y no había correlación entre los sesores de datos distintos, ¿no? O sea, la independencia, ¿sí? Ahora, sin embargo, este dato en general no lo conocemos a priori, estamos haciendo un supuesto a partir de la buena elección que hemos hecho de los regresores, o sea, del número de variables que vamos a observar, ¿no? Entonces es importante conocer este porque este esencialmente determina el tipo nos va a ayudar nos va a permitir estimar la confianza sobre nuestros datos, ¿no? Los datos que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que saber calcular ese dato muy bien, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es basarnos en nuestro estimador, ¿no? Es decir, nuestro estimador beta sombrerito que hemos sacado. eh, y a partir de él vamos a intentar sacar una estimación de este zo cuadrado que no lo conocemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a recordar para eso es primero la definición, ¿no? Entonces, recordemos que la varianza que estamos calculando, ¿no? No es nada más que la esperanza, ¿no? De nuestros YI menos la esperanza, o sea, la media, ¿no? Los datos a la media, ¿sí? Al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros eh, mm, tenemos que calcular, ¿no? Y además nosotros sabemos que nuestro Y', o sea, la esperanza de la observación Y'ésima, así, ¿sí? No es nada más que una combinación lineal, ¿no? De nuestros parámetros que hemos hallado, los del P sombrerito, ¿no? Eh, bueno, en realidad de cualquier parámetro van a ser calculados más con el B1, X y 1 sería así, más y así sucesivamente, más BK, X sub IK, ¿no? Y esto lo podemos escribir en notación vectorial como X sub I. X sub I es la iésima fila, ¿no? Por el con, eh, transpuesto por el beta, ¿no? Donde este beta no es nada más que el vector de los parámetros, ¿no? Que no son los parámetros óptimos, pero que vamos a trabajar, vamos a ver qué sucede con el óptimo, ¿no? Y este xi no es nada más que el vector en forma de transpuesto de este de aquí, ¿no? Que sería la fila, ¿no? X sub i1, X sub i2, ¿no? Eh, i2, X sub ik, así, por si acaso, ¿ya? Entonces, a partir de esa definición,
lo que nosotros podemos, lo que podemos hacer es transformar esta nuestra ecuación, ¿no? Do cuadrado, lo podemos escribir de esta otra manera. Lo voy a hacer con corchetes para un poco distinguirlo, ¿ya? Menos, y aquí en notación vectorial lo podría escribir así, x' por el beta, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Simplemente estoy sustituyendo esto aquí, ¿ya? Y a partir de ahí podemos estimar el valor correspondiente de zo cuadrado, ¿no? Tomando la media de las varianzas, ¿no? O sea, a partir de la muestra. Es decir, lo que hacemos es esto, miren. Bueno, lo voy a escribir después, lo voy a primero ver aquí. Lo que hacemos es lo siguiente. Este es el valor real, ¿no ve? De nuestro zo cuadrado. Sin embargo, nosotros no podemos calcularlo directamente porque nosotros, esto vale para cualquier beta, tiene que valer que este zo cuadrado sea constante para cualquier beta. Pero nosotros ya tenemos un b que es el estimador que hemos determinado, ¿no? Entonces, con la ayuda de ese estimador, vamos a calcular estos productos, así, con nuestros datos de entrada, que ya los tenemos, y vamos a ver cuál es la diferencia con el correspondiente salida, ¿no? Esto es lo que se llama el ESOR, digamos, ¿no? La diferencia que hay entre los valores que tenemos, ¿no? Y esto lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Así. Vamos a tomar la sumatoria para todos los que tenemos, ¿no? Así, sumatoria desde igual 1 hasta n, no, perdón, k, ¿no? No, estoy haciendo mal, ¿no? Es n, porque son n observaciones, así, ¿no? Y vamos a tomar la media, ¿no? Pero la media, vamos a utilizar esto por 1 dividido entre n menos k más 1, así, ¿ok? Entonces, no, perdón, esto es n menos k menos 1, así, ¿no? Si tengo 1 me va a dar menos 2, está bien, ¿no? Y esto es lo que este es el estimador, pero no es el estimador, sino es una, eh, es una media a partir de la muestra que tenemos, la muestra, pero utilizando el que hemos hallado, nuestro estimador de, de- de mínima varianza, ¿no? Que es este de aquí, el B sombrerito, ¿no? Entonces, esto es lo que, este sería nuestra estimación de este valor, que no lo conocemos, ¿no? Que esto es teórico, estamos viendo que esto es constante, esto es el mismo para cualquier beta, pero nosotros no lo conocemos, entonces lo estimamos a partir de considerar nuestro estimador de nuestros parámetros por mínimos cuadrados y tomamos la media de las observaciones de estas diferencias al cuadrado, ¿no? Que es nada más que la esperanza, pero de una muestra, ¿no? Y eso va a ser nuestra estimación de este zo cuadrado, ¿no? Entonces, eh, estimamos, eso sería, ¿no? Estimamos zo cuadrado, así, por mm, la media, eh, eh, la media de la muestra, ¿no? Estamos calculando una media, por esa media, ¿no? Que es una media de la muestra. Entonces, esta es una manera en la cual nosotros podemos estimar el valor de A, ¿no? Ahora, lo que tenemos que recordar aquí, ¿no? Es que eh, nuestro xi prima, no sé por qué nos está usando, pero nuestro xi prima con esto, así con el sombrerito, ¿no? Es blue, esa es la palabra que hemos usado, blue, de, eh, de estos, ¿no? Xi prima b, ¿no? Donde el b es cualquier parámetro, ¿no? Este es el de menor varianza, ¿no? Creo que no me acuerdo si les he mencionado la palabra blue en lo que estábamos haciendo, pero creo que sí. A ver, ¿dónde está? No, está. Mm, no, creo que no se los he mencionado, pero
mm, bueno, un término que se utiliza frecuentemente para referirse a, a estos estimadores, porque esto es lo que se minimiza, ¿no ve? La varianza de esto, ¿sí? Es BLEU, ¿no? Best Linear Unbiased Estimator, ¿no? Entonces, mejor estimador no sesgado mejor estimador no sesgado lineal, ¿no? Entonces, eso es lo que significa este BLEU, por si acaso. Creo que les he dicho, pero no me acuerdo. Ok, entonces nosotros además, bueno, en general lo que hacemos es escribirlo todo esto en forma eh, un poco más sintética, ¿no? Recordando que estas sumatorias en realidad lo que tenemos aquí es una especie de producto de las entradas de nuestra matriz por beta, ¿no? Entonces, este nuestro S2 cuadrado en realidad lo puedo escribir como 1 sobre n menos k menos 1, ¿no? Por el y menos x, nuestro xb, ¿sí? Pero para nuestro estimador así, ¿no? Por el transpuesto por el y menos xb para nuestro estimador blue, así, ¿no? Y si hacemos algunas operaciones más, perdón, eh, esto lo podemos escribir como 1 sobre n menos k menos 1, ¿no? Por y, por y transpuesta, que sería esto por esto con la transpuesta, ¿no? Menos el beta, nuestro estimador, transpuesto por x' por y, ¿no? Por y, solo y, ¿no? Es decir, aquí estoy haciendo mal, ¿ve? Esto está mal. Esto es sin. Así es, ¿no? Entonces sería y por beta prima x y el otro se va a anular, entonces está bien, ¿no? ¿Ok? Generalmente, eh, este término de acá se le llama SSE en la mayoría de la literatura, ¿no? Es un estimador sesgado para la varianza, ¿no? Y este es simplemente un factor de escala, ¿no? Este, ¿sí? Ok, entonces con eso, esta es una forma un poco más sintética de escribir eso, ¿no? Y en la mayoría de los textos esto lo van a ver de esta manera. S cuadrado es igual a SSE sobre el n menos k menos 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Eh, ese cuadrado entonces es un estimador no sesgado de la varianza, ¿no? Eso es lo que se establece en el siguiente teorema, eso es lo que queremos ver, ¿no? ¿Qué tipo de estimador es este, ¿no? Entonces, el teorema, ¿no? Afirma que si nosotros definimos, bueno, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hacer, ¿no? Bueno, lo voy a escribir, ¿ya? Entonces, definiendo S cuadrado como perdón, como S cuadrado igual a lo que acabamos de. Voy a tomar este de aquí, ¿ya? Como 1 sobre n menos k menos 1 por y prima menos beta prima, el estimado del blue, ¿no? Así, definiendo ese cuadrado como de esa manera, y además, y si la esperanza de y es x por beta, que es nuestro supuesto, uno de los supuestos, y la covarianza
de y es igual a do cuadrado y. Entonces, bajo esos supuestos y tomando este valor, ¿no? Lo que nosotros podemos demostrar, ¿no? Entonces, la esperanza de nuestro s cuadrado, ¿no? Eh, e de s cuadrado, perdón, este es e de s cuadrado, es exactamente rho al cuadrado, ¿no? Entonces lo que tenemos es que esto es también un estimador no sesgado, ¿no? Entonces esa es una propiedad eh, que nos permite utilizar este valor como una estimación no sesgada del rho cuadrado, que es lo que no conocemos, ¿no? Esto conocemos porque calculamos esto nos dan de entrada, nos dan también, ¿no? Entonces todos los datos los tenemos, entonces esto lo podemos calcular. En cambio no lo conocemos, ¿no? Pero bajo los supuestos que hemos dado, este de aquí que lo podemos calcular, sucede que es una buena estimación de ese valor teórico que solamente teóricamente suponemos que que nuestros datos cumplen con esa propiedad, ¿no? Muy bien, entonces con eso nosotros ya podemos ver la demostración. La demostración no es difícil, pero es técnica, ¿no? Entonces la demostración, lo único que tenemos que hacer para la demostración es escribir las cosas de una forma conveniente. Entonces vamos a partir del SSE, que es este de aquí, ¿no? Esto es lo que llamamos SSE, ¿no? Y lo vamos a manipular, ¿no? Lo vamos a manipular a partir de lo que ya sabemos, ¿no? Y lo que sabemos es que bueno, en realidad esto es y menos y prima, b prima del estimador, ¿no? X prima por y, ¿no? Y esto va a ser nada más que y por y prima menos, ¿no? Y este b, nuestro estimador, ya lo conocemos, ¿no ve? No es nada más que, o bueno, lo podemos escribir como eh, multiplicando ya por el x prima, lo podemos escribir así, ¿no? Y prima, ¿no? X, así, por el x prima x a la menos 1, así. ¿No ve? Porque la transpuesta de este es la misma. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Aquí lo estoy transponiendo el estimador. Y esto se va a multiplicar por el x prima, ¿no? Esto se va a mantener tal cual. Y simplemente estoy sustituyendo este valor beta sombrerito por el estimador, pero lo estoy transponiendo directamente ya. ¿Listo? Y entonces aquí lo bueno que tengo de esta expresión es que puedo factorizar. Ay, aquí me he equivocado, perdón. Estoy haciendo mal esto. Esto es al revés, ¿no? Miren, esto es al revés, esto es y prima. Porque y transpuesta por y. Me estoy equivocando aquí. Esto está al revés. Esto es y prima. Así. Si no, no va a salir, ¿no? Entonces esto es así. Y aquí lo corrijo aquí. Así. Lo bueno que tiene esta expresión, fíjense, es que puedo factorizar a la izquierda el y prima, ¿no? Y a la derecha el y. Entonces lo que me va a quedar aquí es esto de y menos, ¿no? Y aquí me va a quedar simplemente x por x prima, x a la menos 1, x prima, y esto todo por y, ¿no? Entonces lo puedo escribir así nuestro es. Uy, ya lo he cambiado de color, pero bueno, ya. Así lo podemos escribir, ¿no? Nuestro SSE. Y lo que hacemos es calcular la esperanza, ¿no? La esperanza de este SSE, ¿no? Vamos a calcular la esperanza del SSE, ¿sí? Porque fíjense que necesito ver la esperanza del estimador S cuadrado, pero eso se diferencia solo por un factor. Entonces, primero veremos qué es esto, ¿ya? Entonces, haciendo cuentas, lo que tenemos es que como por la forma como está definido esto, eh, lo único que haciendo las cuentas sobre cómo se calcula la esperanza, ¿sí? Lo que tendríamos es que, recuerden que lo que hacemos es
calcular la transpuesta por la variable por la matriz, ¿no ve? Eso es por la teoría que hemos desarrollado. So, lo que me va a quedar es la traza, ¿no? Eso también lo hemos, está en el capítulo 1, la traza de nuestra matriz. Y como de este ya sabemos también su esperanza, ¿no? O sea, este es el supuesto, la esperanza de y x b y la covarianza de y es rho cuadrado sobre 1. Entonces me va a quedar simplemente esto que es constante, ¿no? No se olviden que esto es constante, ¿no? Está dado. Entonces va a ser la traza de y menos x, x prima, x, todo esto es constante, menos x prima, ¿no? Por, y aquí viene el rho cuadrado i, que es la covarianza de este con este, ¿no? Así. Eso es lo que me va a quedar. Eso es lo que voy a tener aplicando los teoremas que hemos hecho de variables aleatorias, ¿no? Más, ¿no? Y esto es lo que voy a tener, más la esperanza de el y prima, ¿no? Por por esta matriz, ¿no? Constantes y menos x, esto siempre se mantiene nomás, ¿no? X menos 1 x prima. Aquí en lo que me puedo equivocar es en las primas, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener algo de cuidado, ¿ya? Bien. Entonces, de ahí sale eso, ¿no? De las propiedades de... Porque esto, si se fijan, es una forma cuadrática, ¿no? Esto es una forma cuadrática. Y si no me... Creo que está en los ejercicios de la práctica. Hay que demostrar que para las formas cuadráticas hay una fórmula para la esperanza, ¿no? Y esa fórmula esa es la fórmula que tienen que aplicar, porque esta de aquí es simétrica, ¿no? Es simétrica. Si ustedes sacan la transpuesta, o sea, bueno, lo voy a escribir aquí al ladito para que más o menos sepan de dónde he sacado eso, así. Un ejercicio que está en la parte de ejercicio, si no me equivoco, eh, es el siguiente. Si ustedes tienen una variable aleatoria, ¿sí? Una variable aleatoria. No esta, ¿no? Cualquier variable aleatoria, ¿no? Que tiene media con media, o sea, la esperanza de y es igual a un mu, digamos, así, ¿no? Y además una matriz de covarianza sigma, ¿no? O sea, covarianza de y igual a un sigma, así más o menos, ¿no? Sí, sigma griego, ¿no? Entonces, si tienen una matriz cualquiera A, ¿no? A que sea simétrica, ¿no? Entonces ustedes pueden fácilmente ver que la esperanza de la forma cuadrática, es decir, la esperanza de y' a por y, esta es una forma cuadrática, ¿no? Eso no es nada más que la traza, que es lo que estamos aplicando aquí, de la matriz A por y, ¿no? Más la media, ¿no? Transpuesta, ¿sí? Por A por la media de A. A por M. Esto es lo que estamos utilizando aquí. Y esto es muy fácil de demostrar, ¿no? Lo único que tienen que hacer es aplicar la definición de la esperanza, las propiedades de la traza y nada más, ¿no? Entonces eso yo les voy a pedir que ustedes lo analicen, ¿no? Aquí la clave más que todo es utilizar esta expresión, ¿no? Sugerencia. Recordar que la esperanza perdón, la matriz de covarianza, esta matriz, se la puede calcular como la esperanza de el y por y ah, prima, así, menos las medias, mu por mu
así, ¿no? Entonces, eso es, aquí está mal, ¿no? Esto está mal, perdón. Ahora sí, ¿no? Así, ¿no? Entonces, a partir de hacer la cuenta con esto, sale directamente esto. Entonces, seguimos haciendo la cuenta, esto es igual a... eh, la clave fundamentalmente aquí es manipular esta expresión, ¿no? Si uno lo manipula apropiadamente, entonces puede llegar a la conclusión que estamos buscando. Entonces aquí, por ejemplo, lo que tenemos que observar es que las propiedades de la traza, ¿sí? Las propiedades de la traza son las que me tienen que ayudar a determinar eh, el valor que estoy buscando, ¿no? Entonces aquí el zo cuadrado, por ejemplo, es constante. Entonces va a salir de esta expresión, ¿no? Y la identidad por la matriz me va a dar lo mismo. Entonces esto lo voy a poder escribir como zo cuadrado por la traza de la expresión, ¿no? Y menos x por x prima x a la menos 1 por x prima, así. Así, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, más, y aquí, por ejemplo, más, ya sustituyendo las hipótesis que tengo, ¿no? O sea, esta hipótesis de acá, esta, ¿no? Lo que vamos a obtener es, bueno, lo voy a escribir todo para luego cambiarlo. Voy a obtener beta prima x, así, ¿no? Prima, ¿no? Por la matriz que estoy tomando, que sería i menos y tal, 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 ¿no? Debería haberle puesto un nombre, pero bueno, ya está, ¿no? Así, x prima. Y aquí el ey, que sería el x por el b, así, sin transponer. ¿No ve? Y entonces, al hacer por las propiedades de la traza, ¿no? La traza de la identidad, eh, ya sabemos cuál es n, ¿no? Menos, y aquí lo único que tendría que sacar es la traza ya de esta matriz de aquí. La traza de x por x prima, x a la menos 1, x prima, ¿sí? Mm, así, más, ¿no? Y aquí igual haciendo ya operaciones con las matrices, ¿no? Premultiplicando por b prima x prima y post multiplicando por xb, lo que vamos a obtener es beta prima x prima xb, ¿sí? ¿No? Menos, sería, voy a ver si me alcanza, b prima x, ¿no? X prima x a la menos 1, x prima x b, así sería, ¿no? Entonces, fíjense, si solamente es manipulación matricial, ¿no? O sea, análisis matricial, ¿no? Y al final de cuentas me va a quedar esto como zo cuadrado, esto lo voy a copiar, no voy a hacer nada aquí. Sí, a ver, déjenme un ratito pensar esto. Mm, mm, mm. Sí, creo que podemos... mm. A ver, ya, lo dejaré esto una vez más. N menos y enseguida vamos a... Quiero ver qué me da aquí. Porque fíjense que aquí se va a anular este con este, ¿no? Me va a quedar solamente uno de estos. Pero quiero que aparezca el mismo aquí en el otro. Bueno, lo voy a copiar ya de una vez. X prima X a la menos 1 X prima, ¿sí? Más, aquí me va a quedar beta prima X X B, ¿sí? Menos B eh, eh, X prima X, eh, esto es B prima, B, ¿no? Mm. Y al final, fíjense que esto se va a anular, estos dos de aquí, ¿no?
Este con este se va a anular. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tenemos que ahora calcular la traza. Bueno, y ahí lo que hacemos es recordar otra propiedad, ¿no? Como esta de aquí, pero es referida a la traza, ¿no? Y una propiedad que tiene la traza es que cuando yo saco la traza a un producto, es igual a la traza del B por A, ¿no? Es decir, no afecta cuando yo le aplico la traza si lo intercambio el orden de, de los factores, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es eso aplicado aquí. Voy a tomar este como si fuera el A y este como si fuera el B. Y por propiedades de la traza, lo que voy a obtener es que esto me va a dar igual a rho cuadrado por n menos la traza de x', ¿no? Por x' por x' a la menos 1. X a la menos 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y eso no es nada más que la identidad, ¿no? ¿No? Entonces esto voy a tener rho cuadrado por n menos, y esto es la traza de la identidad. Pero esta identidad, ¿de qué tamaño es? La matriz es de tamaño k más 1, ¿se acuerdan? Entonces lo que tendría es la identidad sub k más 1, ¿no? Recuerden que hay una fila de unos, ¿no? Entonces esto me va a dar rho cuadrado por n menos k más 1. ¿Así? ¿No? ¿Ok? Y es a lo que quería llegar. Justamente hemos llegado a que la esperanza de ese, y de aquí llegamos por lo tanto, ¿no? A que el rho cuadrado es exactamente 1 sobre n menos k menos 1 por la esperanza de SSE, ¿no? Que es igual a la esperanza de nuestro S cuadrado. Porque esto es una constante y puede entrar, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces este resultado es fundamental porque lo que nos está diciendo es que, muy bien, si bien teóricamente no conocemos la varianza, ¿no? De la muestra que tienes puedes sacar una estimación no sesgada de ese, ¿no? Entonces es un resultado importante, ¿no? Es una de las formas en las cuales se determina un estimador para la varianza teórica constante que hay, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que cada vez que tengamos nuevos datos, esto va a ser exactamente igual, ¿no? Cuando estoy hablando de esto, estoy diciendo que la esperanza de esto es esto, ¿no? No quiere decir que para cualquier muestra me va a dar lo mismo, ¿no? Sino que va a dar un valor aproximado. Y eso solamente se puede ver con simulaciones, ¿no? Que es lo que vamos a ver enseguida un poco, ¿ya? Ahora, un corolario que de este resultado, corolario, eh, es que no solamente esto me va a servir para estimar la varianza, sino también me sirve para estimar la covarianza, ¿no? Entonces, no lo voy a hacer, pero lo voy a escribir. El corolario dice que la covarianza, un estimador de la covarianza eh, para nuestro estimador blue, ¿no? Es justo nuestro S cuadrado que lo acabamos de obtener, ¿no? S cuadrado por la matriz, esta matriz x' por x a la menos, que es constante. Todo esto es constante. Lo multiplicamos por esto y esto me va a dar un buen estimador de la covarianza para el parámetro, eh, para la covarianza del estimador, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces finalmente, ¿no? Y esto lo voy a dejar ya como un trabajo de investigación o curiosidad más que todo. El último teorema que podemos ver para esta parte es un teorema que dice que si, bajo los supuestos que teníamos, pero aplicados al ESOR, si la esperanza de nuestro ESOR es nula, que es el supuesto que hemos hecho, la covarianza de nuestro ESOR es constante, así, ¿no? Si tengo esos dos, ¿no? Y además, y esta es una hipótesis adicional, ¿no? Y además,
que la esperanza de nuestro ESOR, de los ESORes de cada coordenada a la cuarta, pero, ¿no? Es como una especie de momento, ¿no? Es igual a 3 veces el zo cuadrado, perdón, el 3 veces el zo a la cuarta, ¿no? ¿Así? Uh, para el modelo lineal, obviamente para uh, el modelo lineal y igual a xb más epsilon, ¿sí? ¿no? Entonces, este es un resultado igualmente fuerte, ¿no? Aunque la demostración es bastante más difícil que las anteriores, ¿no? Dice que nuestro S cuadrado, la estimación que hemos sacado, ¿no? Eh, la estimación que tenemos, perdón, se me cortó la grabación. Entonces estamos viendo que esto, entonces nuestro S cuadrado, ¿sí? Nuestro S cuadrado, como lo hemos definido anteriormente, es el mejor estimador mejor estimador cuadrático no sesgado de la varianza. Es el mejor estimador, solo que a diferencia de todo lo que pasaba con el beta sombrerito, este es cuadrático. Cuadrático, no sesgado de el cuadrado, ¿sí? ¿no? De la varianza, ¿sí? Y cuando digo mejor, por si acaso aquí mejor me estoy refiriendo a el mínima varianza, obviamente, ¿no? Mínima varianza. Mínima varianza. ¿Ok? Eso hay que aclararlo. Y la demostración de esto sí es un poco técnica, es bastante, no, bueno, no es que sea difícil, pero es bastante larga, ¿no? Eh, pero nos da una idea de cuán buen estimador es este de aquí que calculamos a partir de la muestra, ¿no? Entonces, cuando uno generalmente hace los trabajos de investigación, confía en calcular esto a partir de la muestra en tanto haya hecho un buen diseño previo, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que en general vamos a tener, ¿ok? Bien, lo que les había dicho, la forma en la cual uno puede reforzar esta confianza sobre este estimador es a través de simulaciones, ¿no? En general, las simulaciones son las que nos van a permitir tener un grado de confianza mayor en esto de aquí, en los datos que vamos a tener, ¿no? El problema es que y cuando digo simulaciones, estoy diciendo experimentaciones, ¿no? Es decir, observaciones para diferentes muestras, ¿no? El problema es que eso es muy costoso, ¿no? Es decir, si ustedes están analizando un experimento y realizan una serie de muestras, es bastante costoso recoger las muestras reales, ¿no? Pero bajo ciertos supuestos, estas barreras eh, físicas se pueden salvar a partir de simulaciones computacionales, ¿no? Para hacer el análisis de regresión, ¿sí? Ahora, aparte de, bueno, todo lo que he hecho es una especie de introducción a lo que sería el análisis no lineal o el análisis de regresión, ¿no? O regresional, si prefieren, ¿no? Es una de las primeras y más importantes aplicaciones del análisis matricial porque involucra todos los contenidos que hemos hecho al inicio del curso, salvo, si se dan cuenta, no hemos tocado todavía los autovalores. Y eso es lo que tenemos que hacer a continuación. Sin embargo, para cesar esta parte, decirles que hay una serie de, de resultados todavía que se tienen que analizar para una, para un modelo de regresión real, ¿no? Tienen que estudiarse las anomalías, tienen que estudiarse las correlaciones, tienen que estudiarse los problemas de colinealidad, tienen que estudiarse la validación, en fin, hay una serie de problemas que eh, se tienen que estudiar a continuación, ¿no? Sin embargo, eso es algo que uno lo hace ya en los cursos de análisis multivariante, ¿no?
o los cursos correspondientes donde ya se profundiza. Lo que yo les he dado es como que la introducción, ¿no? Hasta aquí es, digamos, la introducción al análisis no lineal, por decir, ¿no? Perdón, a la análisis de regresión lineal, ¿no? A los modelos lineales, ¿no? Es, por decirlo así, el 5% de todo lo que hay, ¿no? Pero que ya constituye la primera parte. No vamos a hacer todo, solo lo vamos a dejar aquí porque tenemos que avanzar, ¿no? Tenemos que comenzar primero con los sistemas lineales, luego con los autovalores y, pero vamos a volver aquí muy frecuentemente porque muchos de los problemas que vamos a ver después los vamos a ver. Pero algo que yo les había planteado es hacer un trabajo sobre datos reales de esto, sobre la simulación. Y además para ilustrar esto de simulación, para eso voy a cambiar de pantalla, por favor. Un ratito. Bueno, ahí está. Este es el cuaderno que he preparado para más o menos ilustrarlo, esta última parte, ¿sí? Esencialmente la idea del trabajo es utilizar varias herramientas que tiene Julia. Bueno, obviamente ya les dije que Julia no es el único eh, paquete que se utiliza para el análisis de datos, pero eh, es el que por sus características vamos a utilizar frecuentemente, ¿no? Bueno, estos son los paquetes que voy a utilizar ahora, ¿no? Este de aquí es para gráficos, como ya les había dicho. Esto es para generar, por ejemplo, esta tabla de contenidos que es para poder movernos en el contenido que vamos haciendo. Data frames es lo que les voy a explicar ahora, que son datos con etiquetas. CSV eh, eh, es datos con separadores. Comma separate values es la traducción de esto. Es un tipo de archivos muy livianos para poder trabajar. Esto es General Linear Models, que es lo que vamos a utilizar ahora para estudiar la regresión, ¿no? Yo voy a hacer solo un ejemplo simple. La idea es que ustedes lo hagan con datos reales y con más de al menos tres variables, ¿no? Statistics, que es para las medias, las desviaciones estándar, etcétera. Linear Algebra, que es para el manejo de matrices, ¿no? Y álgebra lineal. Y distribuciones, que es para la, los muestreos, ¿no? Muy bien, entonces la idea es la siguiente. Vamos a trabajar esencialmente con estos paquetes. Estas son las herramientas más importantes para el análisis de datos. Un ratito, por favor, voy a ocultarlo esto. Ahora sí. Primero es data frames, que es datos con etiquetas. Esa sería la traducción. Estos dos comandos que me van a ayudar a trabajar con archivos, porque la idea es que ustedes saquen archivos de una base de datos de un datasets públicos, ¿no? Datasets públicos como el de las especies de flores que habíamos trabajado en alguna sesión. Lo mismo tienen que hacer aquí, ¿no? Y para eso van a utilizar este paquete que sí es CSV Julia. Bueno, lo voy a hacer coser primero, antes, ¿no? Y ya está cosido, sí. La tabla de contenidos igual ya se ha generado, entonces está bien. Y este LM es modelos lineales, GLM, que proviene del ERE. En realidad utiliza los algoritmos adaptados del ERE para trabajar con el tipo de datos data frames, que es del paquete dataframes.gl, ¿no? Fórmula, este es un macro para justamente inicializar las variables para utilizar este paquete, ¿no? Vamos a hablar un poco de los separadores, ¿no? Por ejemplo, para el 1000 se utiliza la base baja y vamos a hacer algunas simulaciones. La idea es simular datos, ¿no? Y yo no lo voy a hacer con un dataset real, sino con un dataset de juguete, que sería más que todo para ilustrar el trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿no?
Eh, y lo vamos a hacer a partir de un tipo de problema que ustedes ya lo conocen muy bien, ¿no? Que es el problema de del la relación que hay entre el Celsius y los grados Fahrenheit, ¿no ve? Que existe una no, ya está. Que existe una relación lineal entre ellos, ¿no? Ustedes saben que entre hay un eh, el cambio entre Celsius y Fahrenheit es lineal, entonces esa linealidad es la que vamos a aprovechar, ¿ya? Entonces la idea es la siguiente: imagínense que ustedes están tomando datos de temperatura, ¿no? Y están evaluando instrumentos de medición, ¿no? Están evaluando instrumentos que miden la temperatura, ¿no? Lo que va a suceder es que dependiendo, y esto generalmente se hace en un trabajo de evaluación de la calidad, ¿sí? Se toma una muestra, ¿no? Y se utiliza, se observa el instrumento, ¿no? Lo que sucede siempre es que hay errores de calibración, hay errores que tienen que ver con otros factores también, y la idea es simular eso nosotros, ¿no? A partir de la dependencia que hay entre grados centígrados y grados Celsius, pero simulando un error de medición, ¿no? Y eso nos va a permitir entender lo que queremos hacer. Entonces vamos a tomar un N que es 10, es decir, 10 registros, ¿no? Y, eh, eh, y vamos a tomar miren, aquí estoy tomando una muestra aleatoria, esto que estoy marcando, hasta ahí, es una variable, son datos de -10 a 100 n veces, o sea, como n es 10, voy a tomar 10 muestras de números entre -10 y 100 enteros, ¿no? Y a ese número lo que vamos a hacer es ordenarlo, ¿no? Es decir, este sort lo que hace es ordenarlos de menor a mayor. Fíjense, si yo cambio le quito el sort, así, ¿no? Lo único que voy a tener son datos desordenados. ¿Se dan cuenta? Miren, 25 aquí. El sort lo que me va a hacer es ordenarlos. Entonces, es más que todo para poder tabularlos mejor, ¿no? Y aquí tenemos, el problema aquí es que a veces vamos a tener dobles registro. ¿Se dan cuenta? Como acá, -7, -7. ¿Sí? Y eso generalmente produce algún tipo de sesgo inicialmente, ¿no? Pero que en este tipo de datos no va a ocurrir muy frecuentemente, entonces no nos vamos a ocupar, porque si volvemos a simular, generalmente me van a dar distintos, ¿no? En muy raras ocasiones me va a dar el mismo valor, ¿no? La probabilidad de que me dé el mismo valor en una muestra de 10 es muy baja, y si aumento esto a 100, digamos, ¿no? Más todavía, ¿no? Entonces, pero vamos a quedarnos con 10 para poder verlo mejor, ¿no? Y los vamos a ordenar, y aquí lo que vamos a hacer es ver el Y, el correspondiente dato, pero en grados Fahrenheit, el grados centígrados, ¿no? Y esta es la fórmula de cambio a coordenadas Fahrenheit. Y aquí esta es la fórmula en realidad, pero aquí yo lo estoy colocando para que lo trabaje más directamente, ¿ya? Y ahí tenemos los datos, ¿no? Estos serían los registros aleatorios que toma, ¿no? A estos serían los correspondientes valores aplicando la fórmula. Estos son los datos teóricos exactos, ¿se dan cuenta? Son los datos teóricos exactos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es simular bueno, ahora esto lo podemos escribir como una matriz, simplemente escribiendo esto de aquí, ¿bien? X y Y, donde X y Y ya sabemos que son estos de aquí, entonces me va a dar esto, ¿no? Y esto de aquí, este gráfico se genera con este código, ¿no? Le pedimos dibujar plot X, Y, ¿no? X y Y como puntos, son puntos, ¿no? Y de color rojo, sin leyenda, o sea, sin el legend, ¿no? Y aquí está la etiqueta para el eje de las X, que son Fahrenheit, la etiqueta para el grados centígrados, ¿no? Y esto me da una buena aproximación, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual vamos a sacar el gráfico, ¿sí? Luego vamos a utilizar el data frames,
que es el paquete que les estaba diciendo, lo que hace el data frame es eh, nuestros datos que son crudos, digámoslo así, planos, plain, como esta, una matriz, ¿no? No tienen ningún formato ni nada, ¿no? Son solamente listas de Julia. Lo que hace es colocarle etiquetas, ¿no? Etiquetas que, como acá, ¿no? Estas etiquetas que lo organizan mejor, tabulan, por ejemplo, aquí nos colocan para las filas una tabulación ordinal consecutiva de un paso, y las etiquetas de las columnas las podemos definir de esta manera. El comando es este, ¿no? Eh, el data frame es el comando, y lo que hacemos es colocar la etiqueta, ¿no? Ahora aquí podemos utilizar cualquier tipo de etiquetas, ¿no? Incluso datos Unicode, ¿no? Si estamos con temperatura podemos tal vez utilizar este, ¿no? Aquí y este aquí, a ver, vamos a ver si nos acepta, porque capaz que no nos acepta tampoco. Nos acepta, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, temperatura en Fahrenheit y temperatura en grados centígrados, ¿no? Y para la muestra que hemos tomado, ¿no? Entonces las etiquetas, label, es etiquetas igual a datos, ¿no? O sea, lo que hacemos es etiquetar los datos para las columnas, ¿no? Con unas etiquetas descriptivas, y para las filas con una etiqueta numeral, ordinal, ¿no? Para ordenar los valores, ¿no? Aunque ya están ordenados de menor a mayor, pero secuencialmente de primero a consecutivamente, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando nos dan un data frame como este, hay varias formas de construirlo. Una es esta, ¿no? Se coloca la etiqueta y igual al X, que es el dato de registro que queremos que sea el primer dato, la primera columna, y el Y es la segunda columna, que es el valor teórico real, ¿no? Esta es una manera, ¿no? Pero esta es otra, ¿no? Se puede hacer lo siguiente: se agarra el data frame y se coloca la matriz. En este caso, esta matriz que acabo de marcar es esta de aquí, esta. Entonces, igual lo que va a hacer es construirme un data frame, así, solo que sin etiquetas, y luego se le renombra la etiqueta. Rename data 2, de esa manera, ¿no? Si hubiera hecho solo este, no me lo pondría ninguna etiqueta, ¿no? Pero aquí ya le puedo cambiar la etiqueta, ¿no? Que lo que hemos estado utilizando es este, ¿no? Este, y aquí igual este, ¿no? E igual lo ejecutamos y tenemos el data 2. Lo voy a ver aquí, el data 2. Data 2. Ay, perdón. Data 2, que es este, ¿no? Es el mismo, en realidad. Solo que lo he construido a partir de una matriz, no a partir de los datos, las filas. O sea, puedo construirlo a partir de datos de las columnas, o puedo construirlo a partir de una matriz, ¿no? Etiquetando luego los nombres para cada columna, ¿no? Entonces eso ya depende de cada uno, cómo le parece más conveniente, ¿no? Ahora, si ustedes les dan, por ejemplo, un data frame, por ejemplo, cuando ustedes bajan un dataset de la Z, puede que ya esté en tipo de dato data frame, sea un data frame, ¿sí? Entonces, en ese caso, ustedes pueden incluso llevarlo a la forma matricial para analizarlo con las herramientas del paquete de álgebra lineal, o manipular, ¿no? Entonces, el comando para hacer eso es este, matrix. Lo que hace este matrix es convertir de nuevo a una matriz, un dataset, pero un dataset que está con etiqueta, ¿no? Un dataset de etiqueta, o sea, un data frame, ¿sí? Ahora, una cuestión que importante es la que hay que observar aquí, es que cuando nosotros construimos un dataset a partir de ciertos datos, cuando construimos por esta primera forma, a partir de las filas, ¿no? Respeta el tipo de datos. Por ejemplo, el primer tipo de datos que hemos tomado son enteros, ¿no? Enteros. Y cuando construimos el dataset,
respeta ese tipo de datos. Miren, aquí está como enteros, ¿no? Int 64, ¿no? Mantiene el tipo de dato original, ¿sí? Pero cuando construimos con matrices cambia eso, porque este comando, cuando construimos una matriz en Julia, lo que va a hacer es transformarlo al tipo de dato más óptimo para poder hacer operaciones, ¿no? Entonces lo que sucede es que nuestro dataset, que originalmente la primera fila eran enteros, ¿no? Int 64, ahora lo va a convertir en puntos flotantes. ¿Ve? Entonces cuando construimos el data frame, lo que obtenemos son puntos flotantes, porque hemos sacado de la matriz. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un tema que uno lo tiene que valorar, ¿no? Lo tiene que valorar. Si uno prefiere trabajar con los datos, con el tipo de datos original, construye de esta manera. Y si uno quiere optimizar el procesamiento de los datos, y entonces lo convierte a partir de una matriz, pero en ese caso pierde el tipo de datos, aunque jerárquicamente sube a un tipo de dato más óptimo de trabajar, que son los puntos flotantes, ¿no? Pero a veces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Muy bien, entonces esa es la manera en la cual ustedes pueden, que ustedes transforman un dataset crudo, ¿no? Un crudo, ya sea matriz o columnas, en un data frame, que es un tipo tipo de dato con etiquetas, ¿no? Um, Eso por un lado. Otro aspecto, y eso es lo que uno tiene que aprender a manipular varias veces, pasar de dato a data frame, de data frame a dato a partir de este matrix, por ejemplo, ¿no? Ahora uno puede acceder a los datos de acá a partir porque es una matriz nomás, eso lo vamos a ver después. Luego, otra cosa importante es el tema de los archivos, ¿no? El tipo de guardar los datos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro data, que es el que le hemos llamado a nuestro data original, que es este, ¿no? El teórico de nuestro data, ¿no? La mejor forma de guardarlo es en un archivo de este formato, CSV, porque este CSV lo van a poder leer tanto en el Excel de Microsoft como en el Numbers de, del, de, del, eh, de las Mac, como en el spreadsheet de Google, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos van a poder leerlo. Entonces, es muy bueno que los datos que ustedes procesen, cuando los tengan que guardar y los tengan que leer en otro dispositivo, ¿no? Los lleven los guarden en este formato, CSV, ¿no? Que significa Comma Separated Values, ¿sí? Entonces, nuestros datos, el comando para hacer esto es este, CSV Write. Y este CSV es un paquete, ¿no? Que lo hemos precargado aquí, CSV, ¿no? Uno de los comandos va a ser este, CSV Write. Entonces, lo que hace esto es crear un archivo que va a tener este nombre, ¿no? Con los datos de nuestra data que estamos trabajando aquí, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes van a poder guardar y tal vez procesarlo en otro gestor de datos, por ejemplo, Excel, ¿no? Entonces, es una, es una buena. Por ejemplo, aquí, bueno, voy a, bueno, aquí lo he procesado esto, lo he escrito estos datos, ¿no? Ahora voy a abrirlo, voy a compartir mi pantalla, pero voy a abrir mi escritorio. Ahora sí, y ahí vamos a poder ver, por ejemplo, eh, dónde está el archivo ese. Es este, fíjense. ¿Sí? Este es el CSV, ¿no? Y si nosotros lo volvemos a nuestro dato y, por ejemplo, cambio la cantidad el n de 10 a, digamos, 50 y hago coser todo de nuevo, fíjense, todo se calcula de nuevo, ¿sí? Aquí igual, miren, ¿no? Solo que no lo corta porque son hartos datos, pero lo puedo mostrar si quiero, ¿no? Eh, Esto lo hago coser, ¿no? No sé si ya lo habrás escrito, pero vamos a ver. Sí, ya los escribió, miren, aquí está, ya está con 100. Ni siquiera tengo que procesar, ejecutar esto.
sino que directamente aquí ya cuando lo proceso ya lo va a ejecutar. Miren, le voy a poner ahora 50 a 100. 100. Y ahora voy a pasar directamente al CSV. Ay, perdón. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí. No sé por qué. Ah, aquí está. Y miren, ya hay un dataset hasta 100, ¿no? Fíjense que aquí de nuevo se da ese fenómeno que les había dicho que se repite, ¿no? Pero no es muy frecuente. Entonces lo bueno. Ok, entonces ese es el comando para ustedes poder, bueno, voy a volver a 10, ¿ya? Y, ¿qué pasó aquí? Bueno, luego lo vamos a revisar. Bien, bueno, eso es para escribir, ¿no? Y esto es para escribir de nuevo, ¿no? Es para poder leer los datos, eh, para leerlos. O sea, si les dan en un archivo en CSV, esto es para poder traerlo al Julia como data frame, ¿no? Entonces, el comando es este, CSV read, ¿no? Y para poder ver los datos de nuevo. Solo que aquí me va a dar error porque lo he cambiado las etiquetas, ¿no ven? A ver, para no tener ese problema, lo voy a cambiar de nuevo esto para no conflictuarme con eso. ¿Ya? Porque como era solo para mostrar, ¿no? Así no voy a tener problemas de sobreescritura. Mm, ya, a ver. Eh, bueno, entonces con eso ustedes ya pueden trabajar con los archivos, ¿no? Tanto para exportarlos, es decir, los data frames que van manejando aquí, los llevan como CSV o como acá, para traerlos, ¿no? Los datasets que están en CSV lo transforman en data frames, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo que les decía, vamos a agregar un ruido a nuestros datos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos nuestro dataset y lo que vamos a hacer es agregarle un ruido que es noise, ¿no? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense, vamos a agarrar nuestro data original, que es el teórico real, o sea, el data que tiene que salir, pero que como estamos usando instrumentos va a salir con un error. Lo primero que hacemos es sacar una copia, porque lo que vamos a hacer es comparar los dos, ¿no? Y el comando para hacer eso es copy. Copy lo que hace es sacar una copia del data. El data lo va a mantener tal cual, no se va a mover, ¿no? Solo le vamos a sacar una copia, ¿sí? Y ese le vamos a llamar noisy data, ¿no? Dato ruidoso, ¿no? Y al noisy data lo que vamos a hacer es acceder a la fila de los grados centígrados, que es esta, ¿no? Pero le vamos a sumar, esto es punto más, significa que le vamos a sumar a cada coordenada, ¿no? Le vamos a sumar un ruido, que es un número, por un número aleatorio normalizado, ¿sí? Rand n es un ruido aleatorio normalizado con media 0 y varianza 1, ¿no? Entonces, o sea, son números entre menos 1, 1 y un poco más, y con media 0, ¿no? Entonces, a cada uno de los valores del dataset real, lo que le hacemos es agregarle un pequeño ruido, ¿sí? Un pequeño ruido determinado por esta constante noisy que lo va a amplificar o lo va a disminuir que originalmente está entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces nuestro dataset real era fíjense, del 22 era menos 5.55. Aquí ya le agregamos un ruido, ¿no? A todos les agregamos un ruido, ¿sí? Y ese ruido, ahora, el nuevo registro de datos de Y le vamos a llamar YY, ¿no? Es el dato con ruido, es el YY, ¿sí? El Y solito es el dato sin ruido, exacto, teórico, ¿no? Y el YY es el dato ruidoso, ¿sí? Y aquí el noisy data es esto es lo que va a salir al final cuando ya hemos perturbado los datos reales, ¿no?
Y ese noisy data, y bueno, y este gráfico vamos a poder ver en este gráfico lo comparativo, ¿no? Aquí el dato, el, el, el ruido lo vamos a controlar con este control deslizante, con este slider, ¿no? Que en este caso ahorita está en cero, ¿no? Pero lo vamos a poder modificar, fíjense, así, ¿no? Y lo que obtenemos es más ruido, ¿no? Lo estamos modificando más, ¿sí? Y en este mismo código que está aquí, lo que obtenemos son tres cosas. Primero, la secta de la teoría, que es la secta que hace el cambio de grados Fahrenheit a Celsius exacta, ¿no? Y lo que obtenemos aquí es los puntos rojos son los datos ruidosos, ¿no? Son los datos con ruido, ¿sí? Y la recta azul es la mejor línea, es decir, es la regresión simple que conocemos de los cursos de secundaria y de probabilidad y estadística uno, ¿no ve? Es la regresión simple, ¿no? Entonces, esta recta ya sabemos cómo calcularla, ¿no? Y lo calculamos en función de la teoría, ¿no? Es decir, tenemos unas fórmulas ya para calcular esa recta, ¿no? Y aquí está la forma en la cual se va calculando, ¿no? Ah, ah, ah. ¿Dónde estamos? Ah, aquí está el comando para el cálculo de eh, nuestra recta, ¿no? Y ustedes ya hemos visto la anterior vez cómo calcular la pendiente, que es esta M, y esta B, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es ver eso, ¿sí? Ahora, entonces lo que tenemos aquí es que cuando nosotros vamos cambiando el ruido, este ruido lo voy a llevar arriba, ya, para poder visualizarlo un poco mejor. A ver, un ratito, voy a intentar hacer algo que... sí, ya está bien aquí. Noise, ya. Este noise, por ejemplo, está construido aquí, pero lo puedo ver en cualquier otro lado. Por ejemplo, aquí para poder verlo mejor aquí, lo voy a poner entre estos dos, ¿ya? Simplemente lo llamo noise, así. Ah, la chucha, un ratito. No puedo deslizarlo. Entonces, voy a hacer una modificación, ¿ya? Este noisy. Control X. Control V. Ahora sí creo que va a funcionar. Ups. No. Bueno. Ya. Lo voy a tener que llevar así nomás porque me conflictúa con el valor. Me va a conflictuar, sí. A ver, déjenme ver un ratito. Esto quiero... A ver, voy a hacer la prueba de esto. A ver si funciona. No funciona. A ver. A ver. Creo que ahora sí. Ah, sí, así está bien. Listo. Entonces, fíjense aquí está el control deslizantes. Lo bueno de hacer esto de esta manera es que lo puedo llevar este noisy a cualquier otro lado. Entonces, miren, está aquí pero lo puedo llevar a otro lado. Aquí, miren, noisy. Ay, no. Bueno, ya. Pensé que lo iba a llevar a ver. Mm, mm, mm. A ver, voy a hacer una vez más la prueba de esto. Mm, no, no da.
ver. Vamos a ver si ahora sí funciona. Creo que ahora sí. A ver. Ya está funcionando. Y aquí lo quiero ver el noise. No, no da. Qué bacán. Sleep. Ay, ay, ay. Ahora sí. Miren acá. Por ejemplo, tengo los datos. Aquí, bueno, lo voy a hacer un poquito más chiquito para que se vea, ¿no? Entonces voy modificando la varianza. Y cuando más chiquito tomo, las variaciones son más pequeñas. Son sensores de medición más chiquitos, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí más pequeños, ¿sí? Estas son pequeñas variaciones que yo hago, le meto un suido. Ahora, obviamente aquí está con 10 nomás, y está fijo el valor de X, ¿no? Solamente se mueven de arriba a abajo, ¿no? Miren, ¿ve? De arriba a abajo. Pero eso si yo le cambio aquí, lo vuelvo a ejecutar este, va a tomar otros valores, ¿no? Este, por ejemplo, lo vuelvo a ejecutar, va a cambiar los valores, ¿no? Cambian, ¿ve? Cambian todos los valores. Aquí el ruido está en el cero por defecto. Um, y lo puedo ir modificando, ¿ve? Pero ya han cambiado los valores y puedo hacerlo con 50, ¿no? O 30. Y ahí tengo un poco mejor probablemente la, el valor, ¿no? Las variaciones. Ahora, estas rectas que están apareciendo aquí es la distancia a la línea de mejor ajuste, ¿ok? Es decir, a la recta que mejor se ajusta a los datos, que es por mínimos cuadrados, ¿no? Entonces eso es lo que hace eso. Ahora, aquí viene lo importante, ¿no? Cuando ustedes tomen un dataset real, ¿no? Lo que generalmente uno hace en la práctica, cuando uno ya está analizando datos reales en el trabajo, ¿no? Es utilizar algún tipo de software. Y el software que más se utiliza es el que les calcula esta tabla, ¿no? En este caso yo estoy utilizando el motor Linear Model de, 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 eh, de Joule, ¿no? El comando es así. Uno lo que hace es primero usar este macro, que es para poder establecer quién con quién vamos a hacer la regresión, ¿no? En este caso, como es simple, es solamente de grados. Este de aquí es la variable que queremos simular, ¿no? Y la variable X, ¿no? La X. Y este de aquí es el Y, ¿no? Solo que estoy utilizando las etiquetas del data frame, porque estoy trabajando con el data frame noisy data, ¿no? Entonces esto me facilita mucho porque en lugar de estar escribiendo la matriz, o sea, la columna de la matriz, ¿no? Digamos A, corchete y tal, y me facilita porque solamente tengo que escribir estito de aquí. Por eso es que este macro me ayuda, me facilita la vida muchísimo, porque no tengo que estar así, liándome con decirle qué columnas va a ser, sino directamente le digo cuál es el modelo de regresión que quiero hacer, grados centígrados, Fahrenheit, ¿no? El archivo donde están en formato data frame, porque estoy utilizando aquí data frame, ¿no? Y le aplico el linear model, ¿no? Eso lo que me va a hacer es darme una tabla de regresión, modelo de tabla, una tabla de regresión, donde están los datos los datos pertinentes, ¿no? Que le voy a llamar alls, ¿no? Observer lineal, ¿no? Y me va a dar este dato. Entonces, un tema es que, ¿qué son estos números? ¿No? Aquí está coef, ¿no? Esto ya les está sugiriendo qué es, coeficientes, ¿no? Es hora estándar, desde la desviación estándar. El t, ¿qué es el t? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y esto. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer? Y que en este caso lo vamos a hacer con estos datos de juguete. Tienen que explicar todos estos datos y obtenerlos eh, eh,
obtenerlos con los datos, con la matriz de datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí para nuestros datos tengo esta matriz, ahorita está en data frame, ¿no? Pero eh, se lo obtiene a partir de esto, fíjense, por ejemplo, los coeficientes, estos de aquí, menos 14, 61, 85 y 0,51, 49, 24, eso se lo obtiene justamente a partir eh, de los mínimos cuadrados, ¿se acuerdan? Esta es la columna de unos, la X, y este es el comando para poder resolver el sistema y obtener este BM. Entonces miren, aquí aparece menos 14, 61, 85, que es el mismo de acá, ¿no? Y aquí aparece el 0,51, 49, 24, que es el mismo de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que esto es la obtención matricial de esos datos, ¿no? Y lo que y eso es lo que tienen que hacer, pero ahora para uno multilineal, es decir, con más de no un modelo simple, sino eh, un modelo de varias variables, ¿no? Aunque lo hemos hecho al inicio, ¿se acuerdan? Lo hemos hecho con una matriz aleatoria, ¿no? Hemos visto cómo hacer esto, ¿no? Paso por paso, ¿no? Entonces, la idea es aplicar eso para ir obteniendo los mismos valores que va a obtener a partir de utilizar este comando para su modelo, ¿no? O sea, la tarea, o sea, el trabajo consiste en explicar la tabla que genera este software, este paquete, ¿no? Explicar cada número. Esencialmente ese es el trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo se explica este? Coeficientes, ¿no? Van a ser estos de aquí, ¿sí? Y para poder hacer la simulación, lo que podemos hacer es hacer un cálculo de los componentes principales, que sería, bueno, no componentes principales, cuidado que entienda que aquí la palabra componentes principales tiene otra acepción, pero aquí los componentes principales de este modelo, les digo, ¿no? Eh, Podemos usar las fórmulas que les había mostrado la anterior clase, ¿no? A ver, voy a volver a abrir el cuadernito para mostrarles, ¿no? Estas fórmulas les había mostrado para poder calcular las covarianzas y las varianzas, y lo mismo hay para poder calcular los datos de B y M, ¿no? Las fórmulas para B y M, los parámetros de la regresión, ¿no? El B no es nada más que el B sub 0, beta sub 0, y el M es el beta sub 1, ¿no? Que son lo que se obtienen aquí, las varianzas son estas, ¿no? Bueno, y las fórmulas están aquí, no las voy a explicar, solo las voy a mostrar, ustedes lo pueden ver después, ¿no? O las pueden escribir tal cual, y lo que nos va a dar son los mismos valores, fíjense, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esta función que hemos creado, de esta forma de calcular estos valores? Que es más rápida que esta, ¿no? Porque aquí lo que tengo que hacer es calcular inversas de matrices, ¿no? En cambio acá simplemente calculo la media, calculo estas diferencias, saco una suma y nada más, ¿no? Y lo mismo para el sigma cuadrado, ¿no? La varianza, y aquí es lo que les decía, ¿no? La estimación del ruido, ¿no? Esto es lo que justamente hablábamos en la primera parte, ¿no? Voy a volver al cuadernito. Eh, Estas diferencias, ¿no? Fíjense esto de aquí. Esto al cuadrado. Este es ese cuadrado por la estimación. Tomo los datos reales menos el modelo, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que calculamos aquí, ¿no? Y menos el modelo. Claro que aquí no estoy, esta partecita de aquí que estoy marcando, aquí es todo esto de aquí. Porque recuerden que aquí está incluida la fila de unos, ¿no ven? Entonces, por eso es que esto de aquí, que he marcado aquí, es exactamente esto de aquí también, ¿no? ¿Ok? Y aquí es lo que hacemos la estimación del ruido, que aquí le hemos llamado la estimación del el zo cuadrado, ¿no? Porque este zo cuadrado es justamente lo que me va a calcular la estimación del ruido. Recuerden que aquí estamos trabajando con un ruido que estamos considerando más o menos constante, ¿no?
por n-2. ¿Por qué por n-2? Porque aquí el k es 1, ¿no? Fíjense que aquí el k es 1, porque estamos considerando la regresión simple, ¿no? Entonces este k es 1, entonces aquí voy a tener n-2 y aquí por eso dividimos entre n-2, ¿sí? Entonces nada más que lo que hemos hecho en la primera parte para estimar el ruido, y ese ruido aquí es 75.85, el zo cuadrado, obviamente al cuadrado, ¿no? En mi slider es 22.6, ¿no? Entonces esa es la estimación que vamos a tener, ¿no? Obviamente esto va a ir cambiando en función de cada vez que le voy aplicando, ¿no? Y aquí le voy aplicando de tal manera, ¿no? Aquí unas notas respecto a lo que les decía. En general, cuando lo que estamos haciendo aquí ya es un tipo de modelo de regresión eh, bastante específico respecto al ESOR. Estamos suponiendo que es un ruido normal, ¿no? Aleatorio normal, ¿no? Por eso estamos utilizando el sampleador normal, ¿no? Eso por normal. Entonces, la teoría general que nosotros hemos hecho, no hemos hecho ninguna suposición. Aquí sí, porque la construcción que estamos haciendo es con una perturbación normal, ¿sí? Eh, en el mundo, en la teoría, lo hemos construido de esta manera, ¿no? Pero en el mundo real lo que queremos hacer es estimar justamente estos tres que no se conocen, ¿no? Entonces, el B y el M ya sabemos por mínimos cuadrados y este es O cuadrado con simulaciones, ¿no? O con esta estimación que tenemos aquí que habría que ver la confianza, ¿no? Eh, Aquí son otros, otras observaciones, ¿no? Y esta última es la más importante, ¿no? Aquí se está lo que les decía de que la computadora ayuda a la parte de la experimentación, ¿sí? Y lo que hay que entender es que hay tres tipos de variables. Las variables del modelo, B, M y ZO, en el modelo simple, ¿no? Que se desconocen. La variable predictora X, es el dato de entrenamiento de diseño, que se considera fija y conocida. Y la variable de respuesta Y, que se considera ruidosa, ¿no? En general, cuando uno hace el experimento, piensa que el dato que ha obtenido de los otros tiene algún tipo de ruido, ¿no? Entonces, eso es lo eh, eso lo simula el E. Justo el E es el que recopila ese ruido, ¿no? Que en teoría es aleatorio, ¿no? Pero que puede deberse a errores en los instrumentos, en fin, ¿no? Eso es algo difícil de determinar. Entonces, el trabajo esencialmente consiste en esto, en entender esta relación que aparece cuando uno aplica algún comando para hacer el trabajo, ¿no? E interpretarlo, ¿no? Entonces, la manera en la cual uno ve eso es a través de la simulación, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eh, ejecutar este tipo de experimentos, o sea, lo que les había dicho. Aquí todo lo que hemos hecho analizado es a partir de un registro, ¿no? Un registro ruidoso. Solo que lo que hemos manipulado es el ruido, ¿no? Hemos tomado un registro con su valor real y le hemos incorporado un ruido. Eso es lo que hemos hecho. Y para el ruido se hace todo el análisis, digamos, ¿no? Se calcula la tabla, ¿no? Ahora, la interpretación de estos valores radica mucho en la simulación, no tanto para verificar estos datos, sino para lo que se denomina la confianza, ¿no? La confianza en el modelo. Y aquí podemos hacer eso, ¿no? Justamente a partir de esta función, simulate, con una variable que es el zo, que es el ruido, ¿no? Que simula el ruido, y una cantidad de veces, ¿no? Que es cuántas veces voy a hacer la simulación. Entonces aquí voy a hacer, por ejemplo, 100.000 simulaciones, ¿no? Y este subrayado que está aquí es para separar las unidades, ¿no? No, si yo coloco coma, lo va a interpretar como una lista, ¿no? Una lista de dos valores, el 100 y el 0, ¿no? Y si pongo punto, lo va a entender como el punto flotante 100, ¿no?
Entonces para eso se utiliza la base baja, que esto lo va a interpretar, es más que todo por comodidad, aunque colocarlo así vale igual, ¿no? Pero es una forma. Entonces eso me dice cuántas veces voy a simular. Entonces, y lo que hace, ¿qué hace la simulación? Ejecuta 100.000 veces este cálculo de la regresión lineal. Toma X, ¿no? Como aleatorios, ¿no? Calcula los valores, los perturba con un ruido y calcula los valores de B, de M y de la varianza, ¿no? Y lo va a hacer 100.000 veces, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Entonces, simulamos con esta phi, que está fija por el de slider. Bueno, ¿cómo le hemos llamado? El slider, noisy cero, ¿no? El noisy cero, aquí por ejemplo lo voy a colocar el noisy cero, así, ¿no? Este noisy cero lo que hace es modificar este de aquí, este, zo cuadrado, zo. Este how many está fijo en 100.000, podrían ser más, ¿no? Entonces lo movemos, así, ¿no? Y va ejecutando las simulaciones en función de esos valores, ¿ve? En este caso del 12.2 ahora, ¿no? Entonces me va a dar una lista que es enorme, ¿no? De 100.000 datos, ¿no? Puedo verlos incluso todos, pero en pedazos, ¿no? Solo que aquí realizo la simulación 100.000 veces. Este primero, por ejemplo, de acá, este de aquí es el B, este es el M y esta es la varianza para la primera simulación. Este segundo es lo mismo, la B, la M y la varianza para la segunda simulación. Y así vamos haciendo 100.000 veces. La idea es ver cómo se distribuyen estos datos, tanto del B0, que es el estimador del intercepto Y, este de aquí, que es la pendiente, ¿no? Y este de aquí, que es la varianza. Y ver cómo se relacionan con esta tabla que tenemos aquí, ¿no? Entonces, una vez que realizamos las 100.000 simulaciones, ¿no? En el de ustedes, si son, por ejemplo, 5 variables que van a analizar, entonces esto les va a salir 1, 2, 3, 4, 5 y uno más, ¿no? Entonces serían 6 columnas que analizarían. Perdón, 4 variables. La primera es para el beta 0, las otras 4 para las variables que están observando y la última para la varianza, ¿no? ¿Ok? Y si hacemos eso ahora vemos las frecuencias, ¿no? El histograma de frecuencias, solo para el primer dato, o sea, para la primera, ¿no? Lo que obtenemos es esta distribución, ¿sí? Esta distribución que es bastante normalizada, si se dan cuenta, ¿no? Miren, con el ruido así, esta es la distribución del intercepto, ¿no? Gráficamente lo que está sucediendo es esto. Aquí tengo esto, ¿no ve? Lo que sucede es que en el nivel 0, en el punto 0, esto, fíjense, no toma necesariamente el valor 0, ¿no? Pero si lo tomara, ¿no? ¿Cómo sería la variación en el 0 de los datos? Eso es lo que nos está midiendo más o menos esto, esta intercepción, esta de aquí, este azul, ¿no? Este azul que ven aquí es justamente la intersección con el eje 0, ¿no? A ver, voy a modificarlo esto para que se vea un poco mejor. Voy a poner, creo que es este, sí, axis igual to, no sé si esto va a funcionar, pero no. Eh, bueno, a ver, este punto de aquí, en el nivel 0, esto de aquí va a intersectarse en algún punto del eje Y, que es este, ¿no? Ay, perdón, ven, aquí lo he cambiado sin querer. Ahí. Aquí, por ejemplo, se está intersectando aquí. Si muevo un poquito de nuevo, ahí, digamos, ahora se está intersectando aquí. Entonces, cada vez que voy cambiando el ruido y voy experimentando, o sea, voy haciendo los ruidos, va cambiando el valor donde se está intersectando, ¿no? Entonces, si hago 100.000 veces esto, la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de las intersecciones que se dan aquí en este eje, ¿no? Entonces, a ver, voy a intentar utilizar mi pizarra para poder explicar eso. Un minuto.
Denme, eh, ahora sí. Miren, voy a utilizar mi anotador. Este anotador. Ahora sí, miren. Entonces, fíjense, esta recta se está intersectando en el eje Y en este punto. Ahí. ¿Sí? Y ese es nuestro beta cero, ¿no? Entonces, si yo cambio el valor, va a cambiar ese intersecto, ¿no? Entonces, fíjense, voy a cambiar esto. Voy a cambiar un poquito. Ahí, digamos. Y cambia, ¿se dan cuenta? El B0 ahora es este, ¿no? Entonces, cada vez que voy experimentando va a ir cambiando, ¿no? Entonces, lo que yo quiero saber es la frecuencia de la frecuencia en la que van cambiando esos valores, ¿no? Entonces, primero está aquí, ahora está aquí, luego va a estar aquí, aquí, luego aquí, va a volver aquí, va a pasar aquí, aquí, ¿no? Entonces, la frecuencia, lo que va a suceder es que va a aparecer como una especie de, si lo veo en forma vertical, la frecuencia de estos puntos tras 100.000 simulaciones va a tener una especie de distribución normalizada, más o menos así. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que eso es lo que estamos viendo allá abajo, ¿no? La distribución de los valores para las 100.000 simulaciones, donde se están concentrando las intersecciones con el eje Y, ¿no? Y lo mismo sucede con la pendiente. La pendiente va a tener ese tipo de distribución también. Y es de esperar que todo sea normalizado, aunque el de la varianza sí no va a ser normalizado, obviamente, ¿no? Pero el de esto sí, esto lo voy a usar. Usar. Listo, ¿no? Entonces, uh, ahora sí. Entonces, eso es lo que se ve aquí, ¿no? Referido al intercepto, ¿no? La frecuencia en la cual se va intersectando, ¿no? Y lo podemos ir comprobando tomando la media, ¿no? Y comparando los valores. Fíjense que son bastante parecidos entre la media el intercepto que da el valor teórico, que es este, y la media de las primeras coordenadas de todos los valores, que da aproximadamente lo mismo, ¿no? 3 dígitos de decimales de aproximación. Lo mismo la desviación estándar, ¿no? Que da esto, ¿no? Y con el valor X ya podemos calcular directamente que me da muy parecido, ¿no? 2 dígitos de aproximación que está relativamente bien, ¿no? Este es para los datos con la media teórica, ¿no? Lo mismo va a pasar con las simulaciones. Tras 100.000 simulaciones de la pendiente se va a concentrar en cero, en 5 novenos, que es el valor de la pendiente teórica, ¿no? De la secta teórica exacta, ¿no? Y los valores, fíjense, se concentran alrededor de ese valor, igual en una distribución normal, ¿no? ¿Ok? ¿No? Eso justamente porque los ruidos son escogidos de esa manera, ¿no? Y aquí podemos hacer la comparación, ¿no? Y podemos ver que son valores muy cercanos, ¿no? Todavía más cercanos que el anterior, ¿no? Aquí hasta 4 decimales, ¿no? Eh, lo que ya no va a ser igual son obviamente el ZO, ¿no? El ZO ya no va a ser una distribución normal, era de esperarse, ¿no? Eh, lo que sí es una distribución chi cuadrado ajustada, es decir, si miren aquí, fíjense, la distribución real es esta, solo que aquí lo estamos normalizando. Le voy a quitar todo esto, ¿ya? Control X. Así. Y lo vamos a volver a cargar. Ay, ¿qué pasa? Un ratito, un ratito. Ah, claro. Eh, ahora sí. Fíjense, esta es la distribución real de del residual, ¿no? No es una distribución normal, ¿no? Tiene aquí, fíjense, un sesgo, ¿no? Pero si lo normalizo, lo puedo llevar normalizando. O sea, ¿se acuerdan que hemos visto eso en la primera parte? Bueno, ahora que estoy con el cuaderno aquí. eh, Aquí, ¿no? Hemos visto eso de las transformaciones. Eh,
aquí, ¿no? Cómo se hacían las transformaciones en las distribuciones, aunque creo que solamente hemos visto en la normal, pero se aplica a cualquier distribución las transformaciones. Bueno, luego lo voy a revisar. Y bueno, esta es la distribución del residual, ¿no? Que es para estimar el ρ, ¿no? Pero si lo ajusto, o sea, le hago una transformación de parámetros, que es esta de aquí, ¿no? Lo que vamos a ver es que se ajusta justo a una chi cuadrada, que es esta de aquí, ¿no? Aquí es donde utilizo el PDF, ¿se acuerdan? Que es un comando del paquete de distribuciones, ¿no? La distribución chi cuadrada es la que está en rojo. Entonces la distribución del residual, que es el ESOR, ¿no? Que está simulado, ¿no? Es justo una distribución chi cuadrada, ¿no? Entonces eso es porque justamente el tipo de perturbación que hemos tomado es una distribución normal perturbada, ¿no? Y ahí se puede ver, se pueden ya comparar de nuevo los datos y tenemos el valor, ¿no? Y ahí se empieza a hacer la interpretación justamente. Con esos valores nosotros tenemos los coeficientes, que ya sabemos qué es, ¿no? La intercepción y la pendiente, la desviación estándar, ¿no? Que son lo que hemos ido calculando en nosotros, ¿no? Con los datos, ¿no? Eh, ¿Dónde está? Ah, sí, aquí. Este t no es nada más que el cociente entre bueno, aquí lo he hecho con unos datos de otros datos, lo voy a corregir. Es el cociente entre este y este. O al revés, a ver, vamos a ver. ¿No? Es un ratio, ¿no? ¿Ve? Menos 4.71. Ese es ratio entre este y este de aquí. Y entre este y este de aquí. Esto está mal igual porque lo he hecho con esos otros datos. Entre este, control C. Y este, control V. Ah, ¿qué he hecho? Ufa, lo he... ah, algo he hecho. Y ya está, miren, 6.80, 6.79, es mismo. Ese es el ratio entre estos dos, ¿sí? Y esto de aquí es la probabilidad de que los datos no toquen el cero, no sean independientes, ¿no? Porque cuando tocan el cero, ya directamente son independientes, ¿no? Y es una probabilidad muy pequeña, ¿se dan cuenta? Eso es porque el coeficiente de perturbación que he tomado es muy pequeño también, ¿no? En cambio, si yo tomo un coeficiente casi nulo con el dato exacto, digamos ahí, ¿no? Lo que vamos a obtener es un ratito, ¿por qué no está dando esto? Ah, es que no he hecho coser la simulación un ratito. Ahora sí, a ver. ¿Y por qué no está cambiando esto un ratito? Aquí voy a hacer coser de nuevo. Ya. Y 100.000 simulaciones. Ah, aquí está. Este es más chiquito, digamos. Ahí, ¿no? ¿Y esto por qué no está cambiando? Ah, claro, ya ha cambiado, ¿no? Pero como es pequeño, estos valores tienen que estar, son muy, muy chiquitos, ¿no? Porque la probabilidad de que esté el cero es muy baja, ¿no? Y estos ya son los intervalos de los grados de confiabilidad de los datos, ¿no? Y ahí uno puede ir comparando también las estimaciones. Aquí está las estimaciones para los datos simulados, ¿no?
que son los mismos. Fíjense, cuando lo simulo de nuevo, va cambiando de nuevo con el linear regression que hemos tomado, ¿sí? Pero ahora tomando el dato perturbado, ¿no? La columna del ESOR, aquí está la explicación, ¿no? Y esto ya, no, ya creo que no es tan importante, pero la razón por la cual le llaman la columna T es porque es una distribución T, una T distribución, ¿no? Que es el cociente, que es un cociente, ¿no? Y aquí está la comparativa a función de el número de K, ¿no? Ok, y bueno, esencialmente, para no hacerlo más largo, porque ya es un poco tarde, lo que tienen que hacer es este análisis, solo que para varias variables, ¿no? Y haciendo una explicación de lo que les arroja la tabla de cuando le aplican un, 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 un comando de regresión, de modelo de regresión. ¿Ok? Bien, entonces lo voy a dejar por aquí, pero eso es el trabajo que tienen que hacer. Yo voy a asignar el dataset con el que van a trabajar, ¿no? Eh, Hay muchos, entonces voy a escoger algunos que no tengan tampoco demasiadas. Lo importante es el análisis de los datos, de acuerdo a la teoría que hemos desarrollado, pero utilizando las herramientas del análisis matricial para poder contrastar con lo que nos arroja el comando LM. Y las simulaciones y la visualización de los datos. Y para la visualización de los datos hay también una serie de herramientas que les voy a ir explicando también luego, pero que para este trabajo nos vamos a dar 2 semanas, ¿ya? Entonces yo para el jueves creo que ya voy a tener los datasets que vamos a utilizar, ¿no? Que van a poder elegir. Y en función de eso van a ya trabajar en el análisis de los datos, la interpretación, ¿no? De los datos, en fin, y algunas cosas que no hemos hecho, pero que es importante recalcarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si no consideramos alguno de las, de las variables, ¿no? La excluimos del análisis. ¿Cómo afecta al modelo? ¿No? Eso es lo que me interesa a mí que se entienda, porque en los datos reales lo que va a suceder a veces es eso, ¿no? Especialmente cuando uno hace análisis de componentes principales, ¿no? Que es algo que lo vamos a hacer, pero después de, como una aplicación de la teoría de autovalores, ¿no? Ahí lo que se hace generalmente es deducir la cantidad de variables que uno considera, ¿no? El problema es que al reducir la cantidad de variables, tenemos que tener cuidado de no estar afectando la información. Entonces ahí es importante poder saber qué es lo que sucede con una regresión cuando excluyo una o más variables, ¿no? E interpretar y entender cómo eso está afectando al modelo, cómo eso afecta al modelo, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que hagan. Muy bien, entonces ahí lo dejo, lo voy a subir enseguida el video al Drive para que lo vean, ¿ya?